Las dos personas que más interesaban a los artistas dentro del plató eran el director y el operador, pero especialmente el operador. Porque si tenías la suerte de encontrar un operador que te entendiera la cara y supiera cómo iluminártela, prácticamente tenías el éxito asegurado. La Garbo, por ejemplo, se llevaba a Daniels a todas sus películas. La misión de un operador como William Daniels era lograr que la estrella saliera muy guapa. Él logró transformar a una jovencita en una diosa. Greta Garbo. Este es el primer plano que se filmó. El estornudo. Lo filmó Fred Ott en 1894. Y lo hizo en el primer estudio que se montó para rodar películas en movimiento de Thomas Edison. Porque Edison afirmaba haber inventado la fotografía en movimiento. Sus operadores rodaban cualquier cosa que se moviera. Y así se fueron hasta Pensilvania para filmar El Expreso del Diamante Negro. Edison patentaba todo cuanto hacía. Y lo que ahora patentó fue una película que mediante unas perforaciones pasaba por un rodillo dentado y se mantenía fija a la cámara. Sus rivales se vieron obligados a inventar otros sistemas para dar movimiento a sus películas. La American Mutoscope y la Biograph Company inventaron una cámara que les permitió evadir las patentes de Edison. A pesar de lo engorrosa que era esta cámara, iba a jugar un gran papel en el desarrollo de la cinematografía, porque fue con ella con la que el equipo de Griffith y Beecher realizaron sus primeros cortos. La bestia de la bahía. Para poder tomar estas películas en movimiento, la cámara también tenía que viajar. Las primeras cámaras eran una maravillosa obra de ingeniería óptica. Luego llegarían modelos más pequeños y más fáciles de manejar. La paté de madera llegó de Francia. La Bellan-Howell se convirtió en 1912 en una cámara común y corriente de filmación. El engranaje giroscópico Oakley resultó ideal para su manejo. La Mitchell de 1920 era tan sofisticada que aún se sigue usando. No se debía confiar demasiado en los motores. Era mejor utilizar la manivela. Claro que para mantener una velocidad constante hacía falta práctica, y en eso cada cual tenía su propia técnica. Yo primero intenté hacerlo con un reloj. Lo ponía en la mano izquierda y al mismo tiempo era tatán, 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 tatán. Normal. Esa era la velocidad normal. 1 pie por segundo. Rodaba más despacio si quería una acción acelerada. Contaba despacio. Y si quería la acción lenta, tenía que ir más deprisa. Electricidad líquida. El público siempre disfrutaba con los sencillos trucos de la cámara. En esta película un charlatán inventa un producto para obreros perezosos. En el rodaje los actores que hacen de obreros se mueven normalmente. El inventor muy lentamente. El operador rueda despacio. Y resultado, el inventor se mueve normalmente y los obreros ya lo ven.
En la era del Nickelodeon, la velocidad variaba de un cine a otro, porque la mayoría de los proyectores se manejaban a mano. Grant Whytock hizo amistad con el proyeccionista de un cine de su barrio. Bueno, yo iba a verle de vez en cuando, sobre todo cuando ponían películas del oeste. De pronto él me decía, Grant, anda, ocúpate tú mientras yo voy a tomarme una cerveza. A mí me encantaba quedarme allí. En mi mano estaba controlar la velocidad y durante 5 minutos todos aquellos movimientos dependían de mí. Tenía poder. El comediante Snap Pollard hace una parodia de ello. Niños en casa. Al rodar lentamente con la cámara, aumentaba la velocidad de las imágenes, lo que podía ser útil para las escenas de acción. Antes de que existiera la transparencia, para rodar una toma como esta había que colocar una cámara sobre una plataforma en la parte delantera de un coche. En estas plataformas de madera, la vida del operador estaba literalmente en las manos del conductor. Aquí vemos a Byron Haskin y su ayudante preparados para rodar una película de gángsters. Si los operadores de aquellos días los teníamos que correr. Era igual que se tratara del rodaje de una película como de un noticiario. El operador tenía que aceptar el peligro como parte esencial de su trabajo. Las compañías de seguros cobraban por ellos una prima mayor que por cualquier otro técnico. A pesar de la fuerza del viento, a pesar del vértigo, el operador tenía que seguir rodando a la velocidad adecuada. El público, que se asombraba del riesgo al que se enfrentaban los dobles, no pensaba en los operadores, cuando el peligro de estos era mucho más real. Y si una mosca humana escalaba un edificio, el operador tenía que estar allí. En esta película, A la mar en barco, el peligro fue tan grande que felicitaron al equipo de operadores dedicándole una mención especial. Las secuencias de la caza de la ballena fueron filmadas desde un bote y los operadores Alexander Penrod y Paul Allen corrieron el mismo peligro que el equipo de arponeros. Alexander Penrod fue también el operador de El Vikingo, una historia sobre los cazadores de focas de El Labrador. Empleaban dinamita para romper el hielo. Una explosión accidental acabó con la vida de Penrod y de otros muchos miembros del equipo. Solo sus películas sobrevivieron. Griffith llevó a su compañía a rodar exteriores en lo más crudo del invierno y rodó esta película en medio de la tormenta. El operador era Billy Visser, la estrella Lillian Gish. Título de la película: Las dos tormentas.
Griffith observó cómo se iba formando hielo en mi aterida y amoratada cara, allí donde la nieve se iba derritiendo. Y quiso que Billy la captara y le gritó: «Toma, toma esa cara». Y Billy dijo: «Lo haré si el aceite de la cámara no se ha congelado». Lillian Gish interpretaba el papel de una madre soltera que se ve obligada a huir bajo una tormenta de nieve cuando es descubierto su secreto. Esta secuencia en la que tras dar un traspiés cae sobre el río helado se hizo famosa. Junto a Lillian Gish soportó el intenso frío del río la otra estrella, Richard Battlemees. El operador tenía que tomarlo todo a la primera. Era muy peligroso, escribió después, pero logramos filmarlo y la crítica dijo que era muy bueno. No teníamos exposímetro. Había que hacerlo a ojo y experiencia, al modo de... Bueno, como nuestras esposas o nuestras amigas hacen por regla general las tartas. La receta solo la emplean la primera vez. Luego hacen la masa con los ojos cerrados. Les basta con tomar un poco de aquí y de allá. Sí, les salen solas. Intolerancia. Ya era un logro bastante grande que Bitzer obtuviera resultados como estos a la luz del día. Ahora Griffith exigía que algunas de las escenas de la batalla se hicieran de noche. Bitzer se arrastraba por todo el plató babilónico, poniendo aquellas luces que duraban 3 minutos en tal posición que no deslumbraran a las cámaras. Era una tarde de mucho calor. Yo no sabía lo que iba a pasar. ¿Cómo iba a saberlo? Nadie lo sabía. Solo podíamos deducirlo. Y se hizo de noche. Entonces ordenamos que encendieran las luces y se empezaron a encender mechas por todas partes. Todas las que Bitzer había colocado en los diferentes sitios del plató. De repente, todo empezó a brillar. Brillaba como si fuera de día. Desaparecieron las sombras. Era algo magnífico. Algo que nunca se había visto. Había salido el sol. Teníamos verdadera luz del día y estábamos en plena noche. Por eso yo dije entonces, y aún lo digo, que Bitzer era el rey de todos ellos. Billy Bitzer fue un pionero. Entró en el negocio del cine desde el comienzo y tuvo la buena suerte de trabajar con David Wark Griffith. Bitzer fue el técnico que se encargó de poner las ideas de Griffith en el celuloide. Y así creó sorprendentes efectos usando solo la luz natural. Griffith siempre se quejaba de que no podía ver los ojos. Él creía que la expresión, al igual que lo creo yo, depende de los ojos. Los ojos cuentan la historia mejor que las palabras. Un día estábamos almorzando y la mesa no estaba cubierta por el clásico mantel rojo, sino por uno blanco. Los rayos del sol caían sobre el mantel que hacía que se reflejase toda aquella luz sobre nuestras caras. Griffith se acercó a Billy Bitzer y le dijo: «Ven aquí. Mira esto, mira esos ojos, mira esas caras». Lo vio y dijo: «Sí, esto refleja la luz, efectivamente». Y aquello fue el comienzo del uso de las pantallas reflectantes. En efecto, manteles y sábanas empezaron a usarse como tales. La técnica fue perfeccionando el sistema hasta llegar a las pantallas actuales. Cuando un operador decía:
Oigan, está oscureciendo, ya casi no tengo luz para poder rodar. Nosotros le decíamos, esa es precisamente la luz que Griffith buscaba. La suave, la mágica hora de luz. Todos los primeros planos que se le tomaron a Lillian Gish y a Mae Murray, etc., y a Dorothy Gish fueron tomados en esa hora de luz mágica y suave de antes del oscurecer. Y aquella luz que Griffith buscaba llegó a hacerse famosa. El nacimiento de una nación. Para lograr este efecto, sobre Lillian Gish y Henry Woodhull, Bitzer usó un espejo que reflejaba los últimos rayos del sol. Los estudios de la costa este también dependían de la luz solar, pero carecían del sol de California y muchas veces se veían obligados a utilizar la luz artificial. Así que se ideó un sistema de alumbrado en los platós. Sin embargo, aquello no favorecía a las actrices. La primera iluminación de los estudios Edison nos llegaba desde arriba, con focos colgados del techo. Y, como bien saben los operadores, esta luz hace que una niña se convierta en una bruja. La verdad es que aquella luz solo conseguía aumentarnos los defectos. El hombre que podía haber sido. 1 o 2 operadores tuvieron la audacia de imitar la iluminación empleada en los escenarios. Hubo producciones teatrales, como las de David Belasco, que se hicieron célebres por los dramáticos efectos de luz. Cuando el escenógrafo de Belasco, Wildrip Buckland, fue llevado a Hollywood para trabajar con Cecil B. DeMille, él insistió en utilizar luces artificiales. El fraude. Aquí Buckland y el operador Alvin Wyckoff llegaron a crear un escenario completo con las luces. Las luces se llamaron luces Clear. Es cierto que mejoraron las películas, pero a costa de los ojos. Sufrían los ojos. Es ese fenómeno que ocurre cuando se mira directamente a la luz del sol. Si se exponen los ojos a la luz del sol, los rayos ultravioleta los queman. Y lo mismo ocurría con las luces si se trabajaba frente a ellas sin ninguna protección. Bueno, se nos ponían los ojos muy colorados. Yo una vez estuve medio ciega durante 3 días. Era como si alguien me hubiese echado arena en los ojos. Esto era lo que yo sentía. Me pusieron aceite de castor, porque el aceite de castor calma el dolor. Cogíamos una patata, la partíamos por la mitad, poníamos las 2 mitades en una venda y nos vendábamos los ojos. Tenía que permanecer echada en la cama con los ojos vendados. Y luego, cuando ya me atrevía a salir a la calle, tenía que ponerme unas gafas de sol, ¿sabe? Cuando se dieron cuenta de cuál era la causa, nos obligaron a poner una lámina de vidrio delante. El vidrio filtraba los rayos ultravioleta y así se evitaban sus efectos. De modo que salió una ley estatal que obligaba a colocar filtros de vidrio ante los arcos. Pero aquello no sirvió de mucho. No existía un control riguroso y nosotros poníamos cuanta luz hacía falta, mientras que los actores sufrían dolorosamente sus efectos. Los decorados abiertos de California fueron rápidamente convertidos en interiores con luz artificial. Pero los exhibidores dijeron que no querían extrañas iluminaciones. A ellos lo que les interesaba es que las películas se vieran claramente en sus pantallas.
Sobre lo que llamábamos luces de ambiente, se encendía ese reflector de 90 amperios que caía sobre la protagonista y entre toda la gente resaltaba la estrella en su actuación. Un concepto completamente revolucionario llegó con John Sayles en Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis. John Sayles formó una sociedad con el gran director Rex Ingram. Para ellos tan importante era el argumento como la iluminación de la película. Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis. Sayles estudió la iluminación de las paredes, definió todo el conjunto del decorado. Hizo caer las sombras hacia los lados e iluminó el fondo de la pared. La verdad es que él era una especie de estudiante de Rembrandt. El operador depende siempre de la habilidad del laboratorio. Sus mejores amigos los tienen en los laboratorios. En el caso de Sayles, su amigo era Fred Gage. Gage se llevaba unos trozos de película rodada a su laboratorio por la noche, los metía en el revelador y a los 3 minutos los volvía a sacar. Allí no había nada. Insistía forzándose y forzándose hasta que finalmente lograba sacar una especie de imagen difusa que era exactamente lo que Sayles quería. Yo fui al laboratorio un día y Fred me dijo: vente al sótano, quiero hablar con Sayles. Esta imagen está muy débil. Así que bajamos y me encontré en un largo corredor con arcos y lúgubres cuartuchos. Sayles estaba allí experimentando con una lámpara y Fred le dijo: oye, Johnny, enciende las luces para ver esto. Creo que lo último está demasiado débil. Y Johnny dijo: si están encendidas. Y era verdad. Pero ¿cómo sería la luz que allí no se veía nada? Sayles también empleó luces débiles en la película de Ingram, Scaramouche, que se reflejaban en los primeros planos y en los planos generales. Alice Terry, Lewis Stone. Sayles fue uno de los verdaderos genios de la industria del cine. No solo como fotógrafo, fue un hombre de gran imaginación. A mí me impresionó mucho siendo yo un joven operador. Lo mismo que a cuantos jóvenes comenzábamos en el cine. Uno de esos jóvenes era George Folsey. Yo empecé a visitar exposiciones de fotografía y a leer revistas fotográficas. Me gustaba leer sobre la vida de los grandes pintores y me enteré de que Leonardo da Vinci pintaba ya tarde, cuando casi la luz del sol se había ido. Y cuando pintaba de día, se protegía con grandes lienzos para evitar la luz. Así que lo que pintaba lo hacía con una luz suave. La cabaña encantada. Yo hice lo mismo que ya hicieron otros operadores hasta encontrar mi camino. Empecé a incorporar mi propia visión de las luces suaves y creo que eso me ayudó mucho, particularmente para fotografiar a las mujeres. Suavidad que se lograba poniendo una gasa delante de las lentes. Cuando el operador se ponía ante una actriz como Leatrice Joy, ya todo un equipo de gente había estado trabajando sobre ella. Maquilladores, manicuras, estilistas del cabello, diseñadores, modistas. Pero la última responsabilidad de cómo debería aparecer en la pantalla era de él, del operador. El adjetivo que solía emplearse para describir a la Garbo era el de luminosa. Un tributo a la Garbo, sin duda, pero también un tributo al operador que la fotografió en casi todas sus películas, William Daniels.
La dama misteriosa. Director Fred Niblo. Actor coestelar con Lagarbo Conrad Nagel. Operador William Daniels. Imposible. Pero el operador debe ser capaz de hacer imposibles. Nadie hubiera sido capaz de hacer esta toma de Colin Moore de no haber aparecido un mago, el operador Hans Koenenkamp, que se especializó en este tipo de trucos. Dijo, bueno, déjenme con la chica, que se salga todo el mundo, que lo voy a intentar. Y se fue solo con Colin aparte a una esquina del plató. Y puso una pantalla negra de forma que le dividía la cara justo por la mitad. Los ojos fueron filmados en 2 tomas. Se expuso un lado, volvió a enhebrarse la misma película en la cámara y se expuso el otro lado. Colin Moore se lo pasó tan bien con este truco como el propio público. El operador cinematográfico favorito de Mary Pickford era Charles Rosser. También Rosser tuvo que enfrentarse a muchos problemas técnicos. El pequeño Lord Fauntleroy. El pequeño Lord Fauntleroy vuelve a casa y besa a su madre. Mary Pickford interpretaba al pequeño Lord Fauntleroy. El problema para Rosser era que Mary Pickford interpretaba también a la madre. No bastaría con hacer solo una doble exposición. Parece sencillo. Sin embargo, nadie lo había intentado. El problema era hacer que Mary Pickford se moviera ante su propia imagen. Rosser filmó estas escenas en 2 sesiones. Primero fotografió a Mary Pickford en su papel de madre. Luego hizo pintar la silueta de la madre en mate sobre un cristal. El cristal fue montado frente a una cámara que estaba fija en una plataforma y asegurado con vigas de acero para conseguir su absoluta inmovilidad. Todo este artefacto fue rodeado por una tela negra para que no llegara ninguna luz al cristal. Una vez que la imagen de la madre estuvo filmada, Rosser expuso el otro lado de la película, agregando una sombra para equilibrar la imagen total. Todos estos efectos especiales tenían que ser hechos por la cámara en el mismo negativo. El segundo operador debía llevar un riguroso control de todos los encuadres, porque entre una toma y otra podían pasar varias semanas. George Folsey empezó como segundo operador. Yo marcaba la cinta con un número y la dejaba guardada en su lata. Y anotaba ese número en un libro. Luego volvía a anotarlo en un cuaderno que guardaba en una caja fuerte. Y de esta forma tenía 3 copias. Y este trabajo lo hacía todas las noches. Y debía tener mucho cuidado, no cometer ninguna equivocación, porque si algo pasaba con esos números, tendríamos que rodar otra vez. Habríamos perdido tiempo y dinero tontamente. Esto se aplicaba también a las disolvencias más simples, porque todo tenía que hacerse con la cámara.
con el grado de precisión que pueden ver ustedes en este montaje de un gran almacén. Me sorprende ahora la gran confianza que se ponía entonces en un chico de 17, 18, 19 años. Al principio los trucos cinematográficos apenas si fueron un juego. Sin embargo, debido a que la batalla de la Bahía de Santiago había tenido lugar sin la presencia de ninguna cámara en 1898, si se quería llevar al cine sus imágenes, era necesario falsearlas. De esto se encargaron un par de pioneros, J. Stuart Blackton y Albert E. Smith, jefes de la Vitagraph Corporation. Aquí, en 1930, ellos mismos nos demuestran cómo lo hicieron. Los modelos a escala eran demasiado evidentes en la pantalla y los productores evitaban su utilización. Lewis Selznick usó miniaturas para esta catástrofe. Sin embargo, en El Impostor, la Vitagraph utilizó un verdadero tren de pasajeros. Robin de los Bosques. El ideal sería una sutil combinación de realidad y efectos especiales. Para Robin de los Bosques, interpretada por Douglas Fairbanks, se llegó a construir todo un castillo, el decorado más grande que jamás se había construido. Fairbanks temió que fuera demasiado grande. Después cambió de opinión. El castillo debería ser aún más grande. La solución: un cristal. Altas torres, puentes levadizos, pintados sobre una placa de transparente cristal. De toda esta operación se encargó Ferdinand Pinney Earle. Una vez que el escenario estaba pintado en el vidrio, este se pondría frente a la cámara, acomodándolo precisamente al lugar donde se iba a desarrollar la acción. De esta forma se podría crear un castillo para una sola toma. Los productores que desconocían la nueva técnica se horrorizaban pensando en el dinero que supondría construir un decorado. Para El demonio canonizado, la entrada de los estudios de la Paramount en Astoria, en Long Island, se convirtió en una hacienda argentina. Con tan solo una lámina de vidrio pintada, el operador podría inventar un paisaje mexicano, recrearse en una ciudad española, o en un pueblo húngaro. Solo había una pequeña pega. El dibujo pintado en el vidrio era lineal, las sombras eran fijas, y solo se podía filmar cuando la dirección de estas era igual a la de las sombras reales. Se necesitaba ser un experto. Esta toma de otra de las películas de Fairbanks, El Gaucho, es típica de un nuevo proceso llamado miniatura colgante. Aquí se precisaba la colaboración entre el operador, el departamento artístico y el hombre de los efectos especiales. Porque la miniatura colgante, como este castillo, era tridimensional, y los efectos de luz podían ser utilizados solo cuando las sombras del modelo encajaban con las que habían sido construidas muy lejos de allí. Con un vidrio pintado para imitar el cielo, la ilusión era completa. El jorobado de Notre Dame. La más espectacular miniatura colgante la utilizó la Universal para esta película, con Lon Chaney. La novela de Víctor Hugo sobre el grotesco campanero
se desarrollaba en el París medieval, y la Universal tuvo que hacer un gran esfuerzo para reconstruir este París. Fue una gran proeza de construcción, ya que no solo fue la catedral, sino también la plaza y todos los alrededores de Notre Dame. Sí, todos los edificios de los alrededores se construyeron exactamente de acuerdo a los originales de finales del siglo XV. La Universal aseguró haber reproducido toda la catedral de Notre Dame, un trabajo que a los constructores originales les había llevado 82 años. Sin embargo, la catedral cinematográfica, fue totalmente convincente. Fueron reproducidas solo las 3 puertas. Se construyeron de verdad, a base de una exacta reproducción de estatuas, de huecos, etc. Todo eso se hizo en el plató. Luego, toda la parte superior era una miniatura. Para la película más cara de toda la era del cine mudo, la compañía Goldwyn fue a rodar exteriores a Italia.